y precisamente para que nos ayude a entender pues esto que está ocurriendo, esto que la prensa norteamericana está informando, tenemos en la cabina, y le agradecemos muchísimo al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador, muchas gracias por haber venido a la cabina de noticias del Congreso. Bienvenido, senador. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Miren ustedes, a mí me parece que el artículo del New York Times es verdaderamente absurdo, porque ¿qué quieren los Estados Unidos? Que su embajador en México no tenga un acercamiento positivo con la sociedad mexicana, con el gobierno mexicano. Desgraciadamente en el pasado, en la historia de México, ya hemos tenido algunos embajadores norteamericanos cuya actividad en México yo calificaría de siniestra. Estoy pensando en el embajador Henry Lane, ¿cuál era su apellido? En la época del presidente Madero. Vamos, el embajador norteamericano que tuvo un papel muy significativo en la caída y el subsecuente asesinato del presidente Madero. O en la época de José Vasconcelos, el embajador Dwight Morrow, a quien siempre José Vasconcelos consideró que tuvo un papel también importantísimo en que no se reconocieran los resultados de las elecciones presidenciales de 1929. Entonces, qué bueno, yo celebro que hoy día los Estados Unidos tengan un embajador que trata de entender al México de hoy, trata de entender lo que ha ocurrido en México, trata de entender el punto de vista del gobierno mexicano. Yo creo que eso a la postre beneficia a los Estados Unidos, porque ¿qué quieren? ¿Un embajador que no entienda lo que sucede en México? ¿Que no tenga buena interlocución con el gobierno ante el cual representa su país? Es verdaderamente absurda esa hipótesis, en mi opinión. Sobre todo porque estamos hablando de una relación bilateral, una relación diplomática que comparte más de 3,000 kilómetros de frontera, que tiene temas en común como la migración, la seguridad, cuestiones y flujos de energías. En fin, todo esto hace que la relación de nuestro país con Estados Unidos sea realmente importante. Me parece que la más importante de la región, senador. Claro, no, yo diría en el mundo entero. Sí. No tenemos una relación tan compleja y tan diversa con ningún otro país del mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que el hecho de que los embajadores de un país y del otro entiendan bien la posición del otro país y tengan una buena interlocución con los gobiernos de los países respectivos, pues no puede sino ayudar. Eso en el fondo, como ya decía yo, va en pro de los intereses incluso de los Estados Unidos. Ahora, yo siempre he pensado que una parte muy determinante de la política exterior norteamericana y de los conflictos que han tenido los Estados Unidos ha sido la incomprensión de muchos gobiernos norteamericanos de las circunstancias en otras regiones del mundo. Ese fue el caso de la guerra de Vietnam, que en gran medida ocurrió ese drama, esa tragedia que por tantos años emponzoñó la vida norteamericana. Un elemento importantísimo de esa guerra fue que nunca pudieron entender en Estados Unidos la naturaleza del nacionalismo vietnamita y por eso tuvieron un fracaso tan gigantesco. En años más recientes, la falta de comprensión de lo que sucedía en Irak llevó al fracaso de la intervención norteamericana y también multilateral en Irak y a la destrucción de un país, porque hoy yo diría que Irak es un país en buena medida destruido. Entonces, si algo tiene que hacer, a mi juicio, la política norteamericana, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, es tratar de entender las situaciones locales, sí, claro, y no tomar la actitud de que el mundo entero es como los Estados Unidos y tiene los mismos valores de los Estados Unidos. De ahí viene gran parte de sus desencuentros en el mundo. Senador, ayúdenos a entender, el embajador Ken Salazar es propuesto por el presidente Joe Biden al Senado norteamericano para ser ratificado como embajador en nuestro país. Llama la atención mucho que ahora el Ejecutivo norteamericano
cuestione el nombramiento de un embajador que él propuso y que fue ratificado legítimamente por el Senado norteamericano. ¿Qué nos indica esto, senador? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo creo que lo que ocurre es que más que el embajador Salazar esté siendo cuestionado por el gobierno norteamericano en general, está siendo cuestionado por ciertos sectores del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad norteamericano, que son muy ortodoxos, que siguen viendo la política norteamericana como se veía hace 20 o 40 o 50 años, históricamente. Es decir, esta idea de que la única realidad y los únicos valores legítimos son los norteamericanos. Entonces, estos sectores, pues obviamente no les gusta un embajador que de alguna manera es heterodoxo. Ese es un caso que no se había dado con frecuencia anteriormente, y yo diría no solo respecto a México, sino respecto a muchos países del mundo. Pero no hay que dejarse llevar por esta impresión, a mi juicio, sesgada y provinciana de ciertos sectores conservadores norteamericanos. Ahora, hay otra cuestión, si hay tiempo me gustaría adelante, comentar que el artículo mismo a mí me pareció verdaderamente lamentable, porque las dos autoras de este artículo, una de ellas muy importante porque es la jefa de la oficina del New York Times para América Latina y México, me da la impresión, si uno lee entre líneas, que solamente tienen interlocución con las élites mexicanas, con el sector empresarial, con la tecnocracia mexicana, que ahora está un tanto desplazada del gobierno. Eso se trasluce de las opiniones, de lo que presumen que son verdades absolutas. Entonces, cuando se encuentran con un embajador como el embajador Salazar, que está tratando de dar otra perspectiva más cercana a las realidades mexicanas, se van de espaldas y consideran que no está haciendo su trabajo. Yo les aconsejaría, como ya lo he hecho en alguna ocasión, que escribí una carta a The Economist en Londres, que a mi juicio tienen el mismo problema, que sus reporteros en México y en América Latina traten de tener interlocución con otros sectores de la sociedad mexicana, no nada más con las élites, para que entiendan lo que está sucediendo en México, que es un cambio, a mi juicio, muy de fondo. Va a haber una reunión, una próxima reunión, y obviamente este tema quizá cobre relevancia. ¿Usted considera que puede impactar la próxima reunión entre los presidentes de ambos países? Desde luego este tema va a estar en el trasfondo de toda la reunión, pero yo pienso que el presidente Biden va a apoyar a su embajador acá. Además, hay que recordar que ellos son amigos de hace muchísimo tiempo, colegas, en fin, gente que se conoce muy bien, el presidente Biden y el embajador Salazar, pero no creo yo que incida en el abordaje de los temas mismos, ¿no? Los temas son tan importantes, los que siempre hay en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la migración, la seguridad, el TEMEC, etcétera, etcétera, que no creo que este asunto incida de manera importante en la discusión de esos temas. La cumbre o todo lo que se dijo alrededor y todo eso va a quedar fuera. Se van a concentrar seguramente en los temas que usted ya mencionó. Los temas estos. Pero no, yo creo que lo que ocurrió en la cumbre cambia la posición de entrada de México, porque México llega, esta es mi convicción cuando menos, con una postura de liderazgo en América Latina, de liderazgo de facto, ¿verdad? No es que se haya firmado un acuerdo o algo así, pero en los hechos, al adoptar México la postura que tomó respecto a la cumbre de Los Ángeles, en el sentido de que tenían que ser invitados todos los países del hemisferio, que no podía un solo país determinar quiénes asisten, quiénes se sientan a la mesa y quiénes no. Esa actitud que tomó México abrió las puertas a que otros países de América Latina también dijeran, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que sean los Estados Unidos quienes determinen solos quién se sienta a la mesa y quién no. Entonces, esto ha creado
situación de facto de liderazgo mexicano y ahora el gobierno norteamericano ya no nos puede dar por... hay una frase en inglés intraducible, pero que es inevitable, taken for granted, ¿no? No pueden asumir que cuentan con el acuerdo, con la adhesión de México a las posturas norteamericanas, ¿no? Ahora México toma sus propias posturas y es seguido en ellas por diversos países de América Latina. Es para la reunión del próximo 12 de julio. Importante. Senador Vasconcelos, disculpe que cambie un poco radical el tema, pero aprovechando que usted está aquí en la cabina de Radio Congreso, el pasado 30 de junio se celebró el aniversario luctuoso de su señor padre. Y quisiera que nos hablara un poco, para cerrar esta conversación, del legado que está dejando su padre a las nuevas generaciones que nos están escuchando ahora en Internet. ¿Cuál es el legado que tenemos que observar, mexicanas y mexicanos, del trabajo que usted ya lo señaló en la parte diplomática, como funcionario público, como filósofo, que su señor padre nos ha legado a las nuevas generaciones? Bueno, tratando de resumir un tema que en efecto nos daría para mucho tiempo. Espero que lo podamos hacer. Cuando ustedes quieran. Yo pienso que hay dos vertientes, digamos, de lo que José Vasconcelos le legó al país. Uno, su acción como rector de la Universidad Nacional y primer secretario de Educación. Esa es la parte de actividad pública. Pero hay el otro lado, que es el de José Vasconcelos como escritor. Y ahí me parece que las generaciones jóvenes no están abrevando de esa fuente literaria mucho, ¿verdad? Lo cual me parece una lástima, porque finalmente creo que hay un consenso entre la intelectualidad mexicana de que José Vasconcelos fue uno de los más importantes escritores de la primera mitad del siglo XX en México. Repito, para terminar, una idea de Octavio Paz, que dijo en diversas ocasiones que libros como el Ulises criollo de mi padre, él decía, Octavio Paz, que era el libro más importante escrito en México desde Sor Juana, así. Y ese lado literario de mi padre, ¿no? Vasconcelos como autor, como escritor, creo que tiende a ser olvidado por las jóvenes generaciones. Ahí está el reto, así que si tú nos escuchas y no has leído Ulises Criollo, es un libro fundamental en nuestra formación como mexicanas y mexicanos que tenemos que revisar. Y bueno, no olvidar que las luces en la educación y cómo entender la estructura que sigue permeando hasta nuestros días, la debemos a José Vasconcelos. Obviamente, las campañas de alfabetización y todo lo que ha sido tradición, bueno, pues es un referente, así es que no es casual hablar de él hoy mismo y aprovechando. Y tener el honor de tener a su hijo, Héctor por supuesto, de primera mano, que lo veía en la casa escribiendo, que nos puede platicar un poco de estos temas. Senador Héctor Vasconcelos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Noticias del Congreso Radio, y lo comprometemos públicamente que hagamos un podcast sobre su papá para que nos platique muchísimo más. Cuando quieran, ya saben que siempre estoy a su disposición. Va a ser Mil gracias por la invitación. Al contrario, y pendientes después de esta reunión, a ver si podemos platicar en la próxima reunión México-Estados Unidos. Haremos el balance. Muchas gracias. Muchísimas después gracias. Después de la reunión nos reunimos para hacer el balance. Claro que sí. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Noticias del Congreso Radio.